Vamos a compartir una palabra acerca de la fe. Hebreos capítulo 11, versículo número 1. Hebreos 11:1. Si lo encontró, puede decir amén. Amén. ¿Nadie más? Amén. Hebreos 11:1. Lo más probable es que en su versión diga después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Yo tengo anotado acá una versión que dice la fe es la sustancia de las cosas que no se pueden ver. La fe es la evidencia de lo que se expecta. Amén. O sea, de lo que se espera, de lo que uno está expectante. Eso dice en el griego. Oramos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. En esta tarde, Señor, queremos abrir nuestro corazón para que tu palabra pueda fluir con libertad. Señor, que hoy día podamos entrar, Señor, de alguna manera, a lo mejor unos pasitos dentro de la dimensión de la fe. Esa dimensión que para nosotros todavía es desconocida. Señor, porque queremos comenzar a movernos en ese nivel, en el nivel en que tú te movías, Señor. No en el nivel del conocimiento, sino en el nivel de que las cosas ocurren, Señor, porque las podemos ver. En el nombre poderoso de Jesucristo, la iglesia dice amén. Amén. La semana pasada estuvimos hablando acerca de la salvación, pero no el concepto de salvación que generalmente nosotros tenemos, ¿verdad? De que es un evento o un suceso. Hablamos respecto de la salvación que es una persona. O sea, la salvación como nuestra participación en Cristo. Porque Cristo es la salvación. Amén. Amén. O sea, la salvación, puede levantar su mano derecha conmigo, decir conmigo, la salvación no es algo que Cristo nos da. La salvación es Cristo dado a nosotros. Amén. Eso es tremendo, ¿eh? No es algo que Él nos da, es Él dándose a nuestra vida. Hoy vamos a hablar acerca de la fe, porque es por medio de la fe que nosotros podemos participar de toda la realidad espiritual. Diga conmigo, realidad espiritual. Amén. O sea, es por medio de la fe que usted y yo podemos participar de la realidad espiritual. No estoy hablando de algo que no existe, dije de la realidad espiritual. O sea, solamente por la fe usted y yo vamos a poder participar en la realidad espiritual. Amén. O sea, es por medio de la fe que la salvación se convierte en una experiencia sobrenatural. Amén. Porque no podemos entender. A pesar de que la palabra fe es una palabra que usamos mucho en la iglesia. ¿Sí o no? ¿Se usa harto la fe? ¿Cuánto usamos la fe? Todos los días usamos la fe. A pesar de que es una palabra que mucho usamos en la iglesia, existe un tremendo desconocimiento de lo que realmente es la fe. Es decir, generalmente no entendemos lo que es la fe. Mire, le pongo un ejemplo. Todo lo que usted conoce en la carne, o sea, todo lo que usted conoce, ¿verdad?, de forma natural, es decir, usted se relaciona con alguien, usted se relaciona a través de palabras, ¿sí? Se relaciona a través de conversaciones, de lo que usted se involucra con otra persona. Es decir, todo lo que usted conoce de forma natural del otro es porque usted pasa tiempo con él, compartiendo con esa persona. ¿Me explico? O sea, yo conozco a mi esposa porque paso tiempo con ella. Compartimos, hablamos. La conozco de forma natural porque estoy teniendo tiempo con ella para compartir. O sea, así es como tú y yo nos llegamos a conocer con los demás en la carne, teniendo tiempo, compartiendo con ellos. Pero no es así como nosotros podemos conocer al Señor. Ni es esto tampoco la realidad de la salvación. Amén. No sé si me está poniendo atención, si está logrando entender lo que quiero decir.
Usted se relaciona con alguien y conoce a esa persona por las palabras, por pasar tiempo, por estar con él. O sea, es una relación carnal. Nos conocemos de forma natural. Pero así no podemos conocer al Señor, ni tampoco conocer la realidad de la salvación. El gran problema es que siempre nosotros estamos tratando de conocer la realidad espiritual de la misma forma como conocemos la realidad natural. O sea, yo intento en mi mente humana conocer la realidad espiritual por esas cosas que yo conozco, por lo que yo sé. Siempre le estoy intentando dar un sentido a la realidad espiritual con algo que ha sido tangible para mí. Hebreos dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Sin embargo, nosotros intentamos visualizar algo, verlo concreto, para después decir, ahora puedo entender lo que es la fe. Por eso cuando hablamos de fe, la cual es sobrenatural, tomamos la palabra fe y hacemos algo natural con ella. Ese es el problema. El problema es que nosotros tomamos la palabra fe, que es espiritual, y la transformamos en algo natural. Ahora, ¿cómo hacemos eso? Levante su mano conmigo y diga, hacemos que la fe sean creencias, esperanza, confianza, convicciones. Pero ninguna de esas cosas es la fe. Amén. Todas estas cosas usted las puede hacer con su mente. Las convicciones acerca de la realidad espiritual no son fe. Escúcheme bien, las convicciones acerca de la realidad espiritual no son fe. Creencias acerca de la realidad espiritual no son fe. No importa cuán frecuentemente usted lo crea o cuán profundamente esté convencido, las creencias y las convicciones vienen de usted. ¿Me escuchó? Las creencias y las convicciones, no importa cuán profundamente usted lo crea, todo eso viene de usted. Pero la fe no viene de usted. ¿Qué dice la palabra? La fe viene y el oír. O sea, la fe no viene por sus convicciones. Es más, usted puede, incluso hay gente que ha sido sanada de una enfermedad sin creer que va a ser sana. Hoy día no pudo venir Helen, pero ella pasó Elías hace unas semanas atrás y contó que su hijo había sido sanado. Dios superó un milagro. Tenía 3 centímetros menos un pie que el otro. Y cuando llegaron al médico, los 2 pies están iguales. Y la doctora, con 2 semanas de diferencia, radiografía, dice, algo extraño pasó acá, porque el niño se sanó solo. ¿Cuántos saben que ahí operó la fe? Amén. Ahora, ¿el niño vio algo? ¿Creyó él? O sea, la fe puede operar pasa por encima de tus creencias, de tus propias convicciones. Porque ese pequeño fue sano y él probablemente ni siquiera, nadie le preguntó si creía. Es más, cuando lo hicimos pasar para orar acá, no quería pasar. Y no pasó. Oramos y extendimos nuestras manos hacia allá porque él quedó allá sentado con el papá. Pero Dios lo sanó. Porque la fe no tiene que ver con tus convicciones, ni con tus creencias. Amén. La relación con Cristo es una participación de la vida de Cristo. O sea, nuestra relación con Él se tiene que transformar en una participación con Él. Nuestra relación con Cristo no es natural y tampoco es externa. Nuestra participación con Cristo es espiritual y diga conmigo, interna. Amén. Usted y yo solo experimentamos a la persona de Cristo y esta relación cuando algo interno y espiritual sucede en nosotros. Usted no puede participar de la realidad de Cristo si algo no ocurre en su corazón. ¿Cuánto tiempo caminaron los discípulos con Jesús? ¿Cuánto?
3 años y medio. Y cuando Jesús fue crucificado y resucitó, ¿dónde Jesús fue a encontrar a los discípulos? Haciendo lo que hacían antes. Pescando. ¿Sí o no? O sea, no hubo... Jesús caminó 3 años y medio con ellos, pero no valió de nada. ¿Sí o no? Jesús le enseñó un montón de parábolas, un montón de cosas que no sirvieron de nada en la vida de los discípulos porque no se les reveló Cristo. Mateo capítulo 16, Jesús le dice a los discípulos: ¿quién dice a los hombres que soy yo? Y Pedro le dice: bueno, unos dicen que eres Elías, otros dicen que eres Juan el Bautista que ha resucitado, o alguno de los profetas. Y el Señor le dice a Pedro: ¿y quién dicen ustedes que soy yo? Pedro le dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Bienaventurado eres, Simón Pedro, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. A los 5 minutos Jesús le está diciendo a los discípulos que él tiene que padecer la crucifixión. Y salta Pedro y le dice: Señor, en ningún modo esto te acontezca. Jesús lo mira y le dice: apártate de mí, Satanás. O sea, el mismo que había tenido una revelación. Eso le muestra a usted que a pesar de haber caminado y haber tenido estas experiencias sobrenaturales, mínimas probablemente, eso no marcaron ninguna diferencia en la vida de los discípulos. Quiero decirle algo. No conocemos al Señor leyendo un libro, incluso la Biblia. La Biblia es 100% verdades. Usted puede leerla, memorizarla y aún así no llegar a conocer al Señor. ¿Cuántos teólogos conocen la Biblia? Y lo toman a uno, y lo voy a decir en chileno, lo pasean a uno, ¿sí o no? Pero ¿conocen al Señor? No lo conocen. Amén, ¿se entiende, no? Amén. Quiero ir un poco lento para que usted me pueda comprender, porque es importante que la iglesia pueda entrar en la dimensión real de la fe. Hoy por hoy, para usted y para mí, la fe se ha tratado de creencias y convicciones. Y yo quiero mostrarle a la luz de la palabra que la fe no son creencias y tampoco son convicciones. Amén. Porque la fe no procede de usted. La fe procede de Dios. Amén. Amén. O sea, para que usted y yo podamos entender lo que leemos en la palabra, porque dije recién, usted puede leer la Biblia y no conocer a Jesús. Pero para que usted pueda conocerle a Él, para que usted pueda comprender, se haga vida lo que usted está leyendo en la palabra, algo tiene que suceder mientras usted lee la Biblia. Amén. Un libro puede decir cosas ciertas acerca de Jesús, pero las palabras siguen siendo externas. Amén. La escuchamos con oídos naturales y están llegando a una mente natural. Pero algo poderoso tiene que suceder para que la realidad escrita en la palabra se haga una experiencia de vida en usted. Amén. Para que sean espíritu y vida. Es decir, yo tengo que comenzar a tener un ver interno, no externo, porque la fe no es externa, no es respecto de lo que yo conozco. Tiene que ver con una realidad espiritual y tiene que ver con algo que se llama conciencia espiritual. Mire lo que dice Efesios capítulo 1, 18, lo dice el apóstol Pablo: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Segunda de Corintios 4, 6, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones. O sea, Dios tiene que alumbrar nuestros corazones. Dice el apóstol, los ojos de nuestro entendimiento. Efesios 4:23, la renovación en el espíritu de nuestra mente. Gálatas 1:16, de cuando al Padre le complació revelar a su Hijo en Él.
Segunda de Corintios 3:18. Mirar a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor para ser transformados de gloria en gloria en la misma imagen por el Espíritu del Señor. O sea, este ver interno que le estoy hablando es un ver diferente. Algo que no sucede en nosotros por medio de los sentidos externos. ¿Sabe? De verdad lo digo. Yo prefiero que Cristo brille un poquito dentro de mí que estar enseñando acerca de Jesucristo el crucificado por 3 días, 3 años y medio. O sea, con un pequeño resplandor de su presencia en mi corazón. Eso tiene más poder que estudiarlo por 10 años. O sea, yo prefiero, como dijo el apóstol Pablo, yo he tomado todo por basura, ¿verdad? Por tal de alcanzar el conocimiento de Él. O sea, es conocerle a Él, no conocer de Él. El gran problema de la iglesia hoy es que conocemos del Señor. Pero ¿cuántos pueden decir yo conozco al Señor? Porque si usted me dice a mí, pastor, yo conozco al Señor, sus obras haríais. No escuché ningún amén. Amén. Están acá todavía, ¿no? Espíritu de temor. Amén. Juan 8:43. Este es el gran problema que pasó con los discípulos. Jesús le dice, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mis palabras. O sea, porque tienen su corazón cerrado para oír. Los discípulos no llegaron a conocer al Señor hasta que el Señor no entró dentro de ellos. El cambio en ellos vino después de los 3 años y medio, cuando Jesucristo murió y resucitó. Y cuando dice el libro de Juan capítulo 21 que sopló dentro de ellos y les digo, reciban al Espíritu Santo. Recién ahí vino el cambio. O sea, cuando el Señor brilló en ellos, es que realmente pudieron conocerle a Él. Pudieron comenzar a entender quién era Jesús. Amén. ¿Puede levantar su mano derecha conmigo y decir, nosotros. Escuche bien lo que usted va a decir. Nosotros no necesitamos ver a Jesús con nuestros ojos naturales. Amén. Todo el mundo quiere ver a Jesús con sus ojos naturales. ¿Cuántas veces usted ha orado o ha querido experimentar ver a Jesús? ¿Entiende usted que eso no va a lograr nada? ¿Logra hoy día entender que ver a Jesús no va a lograr nada? Jesús le dijo a los discípulos, es mejor que yo me vaya. O sea, no necesitan verme. Es mejor que yo me vaya. Y entonces le enviaré a otro consolador, al Espíritu de verdad. O sea, yo me voy porque si yo sigo aquí, ustedes me van a estar viendo. Y mientras me están viendo con ojos naturales, no van a poder entrar a la dimensión de la fe, donde yo los quiero llevar. Amén. O sea, ver a Jesús realmente con los ojos naturales no resuelve nada en nuestra vida. ¿Sabe lo más triste de todo? Es que hoy día muchos de nosotros quisiéramos que el presidente de Chile fuera Jesús. Así no tendríamos que sufrir los problemas que estamos sufriendo. Así no tendríamos que estar pensando, pucha, ¿qué va a pasar con mi hijo cuando vaya al jardín Junqui? Porque le van a leer el libro ese que no quiero que le lean. Pero eso no resuelve el problema. Amén. Hebreos 11:1 dice, la fe es la sustancia de las cosas que no se pueden ver. La fe es la evidencia de lo que se expecta, de lo que uno está expectante.
Todo el capítulo 11 de Hebreos habla de aquellos que tuvieron fe, de los que por fe vieron algo que no había sido establecido. O sea, vieron algo que ni siquiera hoy día nosotros lo podemos imaginar, porque somos 7.000 millones de habitantes en el mundo. Pero cuando Dios le habló a Abraham que él iba a ser padre de multitudes de gente, a lo mejor para Abraham multitudes eran 100 o 1000. Entonces, ¿qué tuvo que hacer Dios? Sacar a Abraham de la carpa y mostrarle las estrellas del cielo, y le dijo: así será tu descendencia. O sea, tuvo que mostrarle algo que no existía. Y no estaba basada en las convicciones de Abraham, porque las convicciones de Abraham decían: yo no puedo tener hijos porque tengo 90 años, mi esposa tiene 80, es estéril, perdió la costumbre de la mujer, no puedo ser padre. No estaba basado en las convicciones. Estaba basado en un golpe de fe que Dios le dio. Amén. Amén. Todo el capítulo 11 habla de cosas que se esperaban, pero que ya las poseían por la fe. Iglesia, hay un montón de cosas que tú ya las posees por la fe. Amén. Pero no tiene que ser con tu razonamiento. Yo he visto a gente, a varones, hombres de Dios, profetas de Dios, profetizándole a la gente cosas que vienen del corazón de Dios. Y esos hombres, cuando lo están recibiendo, empiezan a analizarlo y a decir: esto va a ser así. No va a ser como tú crees, ni va a ser como tú piensas, y menos va a ser como tú esperas. Amén. Amén. Va a ser como Dios quiere, va a ser como Dios lo ha destinado. Abraham se llevó consigo a Lot. Cuando Dios le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela, Abraham salió con Lot, que era como el cable a tierra, como la conexión con lo natural. Pero Dios no se le reveló a Abraham hasta que Lot se apartó de él. Usted puede buscarlo en Génesis. La Biblia dice que cuando se apartó Lot de Abraham, Dios se le reveló a Abraham. Mientras Abraham estaba viendo con los ojos naturales, es decir, con el cable a tierra que era Lot, con el hombre natural, Lot significa velo. Mientras él tenía el velo, no podía ver lo que Dios quería que él viera. Cuando Abraham se aparta de Lot, la Biblia dice que Dios se le reveló a Abraham. El apóstol Pablo, cuando se llamaba Saulo de Tarso, iba camino a Damasco a matar a los cristianos, fue cegado en el camino. ¿Cuántos saben que el apóstol no caminó con Jesús? No fue uno de los 12, no estuvo ahí. Cuando iba camino a Damasco, él fue cegado por una luz, no vio al Señor. Y nosotros queremos ver al Señor, pero él no lo vio. Dice la Biblia que cayó en tierra y quedó ciego. O sea, Dios le cegó los ojos naturales y abrió sus ojos del Espíritu para que él pudiera ver por la fe el varón en el cual se iba a transformar. ¿Quién eres, Señor? Le dijo el Señor: soy Jesús, a quien tú persigues. O sea, Dios tuvo que limitar los ojos naturales del apóstol Pablo para poder llevarlo a la dimensión sobrenatural. Jesús dijo: si ustedes no creen por mis palabras, creerán por las señales que hago. Imagínense por un momento, va a ser difícil, quiero hacer una dinámica, quiero invitar a alguien que me ayude, que venga. Un varón. Dilman, ven tú. Ya. Voluntario. Sí, un voluntario, que venga un voluntario. ¿Ah? Date vuelta para allá, mira para allá. Vamos a poner aquí ponte más allá, una silla. Aquí te van a guiar ellos. Voy a vendarle los ojos y quiero que lo ayuden. Él no va a mirar, no va a ver nada. Y pasa adelante, padre. Se la fue.
Y ustedes lo van a ayudar, lo van a dirigir para que no choque. Yo voy a poner otra silla, pero para que no choque con las sillas, ¿ya? Y tiene que pasar entre medio y ustedes lo guían. Y donde la carne... ¿Ves o no? ¿Nada? Ya, espera un poco. Ya, ustedes lo tienen que guiar por entre medio de las sillas para que él no vaya a chocar, ¿ya? Entonces ustedes lo van dirigiendo y le van diciendo cuidado y todo. Ya, Dilma. Avanza, 2 pasos. Pero díganle, cuidado. A la izquierda. Salta. Ya, hacia adelante. Un paso. A la derecha. Derecha. Un poco más. Otro, un poquito. Ahí. Hacia adelante. Un paso. Eso. No. Cuidado. Hacia la izquierda. Hacia la izquierda. Sí. Hacia la izquierda. A la otra izquierda, dijo. Ya. Que ahora levante la pierna ahí. Sí, cuidado, ahora pasa por encima de la silla. Levanta la pierna izquierda, la otra, la izquierda. Espérate, para acá, hacia la izquierda. Hacia el lado. Cuidado. Ya, sácate el pañuelo para que veas. Ustedes son súper participativos. ¿Te diste cuenta que te habíamos sacado la silla? Porque la sacamos. ¿Ah? Ah, y ahí te diste cuenta que ya no está. Ya. Mire, quiero que entienda algo. Piense usted que usted nació ciego. Nos va a costar un poco pensar en esto, porque como ya conocemos todas las cosas, pero imagínese usted nació ciego y usted no conoce nada. Todo lo que usted conoce, o lo que usted sabe, o que cree que conoce, tiene que ver con lo que ha escuchado de otros. ¿Sí? Yo sé que nos va a costar un poquito imaginarnos esto, porque si yo le digo, usted piense que es ciego, ¿y cómo se imagina usted un árbol? Obviamente hoy día usted lo imagina como es el árbol, porque ya lo vio. Pero una persona ciega, que nunca antes vio nada, nunca. Y un día el Señor lo sana y comienza a ver. Lo que él va a ver es totalmente diferente a lo que nosotros le dijimos cómo era. Así es la fe. Amén. La fe es total y absolutamente diferente a todo lo que un día a ti te dijeron que era. La fe no se parece en nada a lo que un día te dijeron. Porque no tiene que ver con lo que tú sabes, ni con lo que tú conoces. No sé si me hago entender con esto. La fe es una dimensión totalmente sobrenatural. No tiene que ver con lo establecido, con lo que tú conoces. Hoy día nosotros limitamos demasiado al Señor. Yo siempre pongo el ejemplo de cuando oramos por los enfermos, porque oramos por los enfermos y terminamos diciendo, bueno Señor, que se haga tu voluntad. Porque no somos capaces de ver por fe cómo Dios opera un milagro. Amén. Porque nosotros estamos pensando en nuestra mente limitada, ¿verdad? ¿Cómo Dios va a crear un órgano? Si lo operaron de la vesícula, ¿cómo Dios puede crear una vesícula, hermano? A nosotros eso no cabe en la cabeza. Es poco entendible. Pero así opera la fe. Iban sacando a un muerto de la ciudad, iba la mamá, que era viuda. Y el único que tenía era su hijo, iba ahí en el ataúd. Y va pasando Jesús por ahí, y la mujer va llorando, porque las viudas en Israel las sostenían los hijos, y si los hijos no estaban o morían, las viudas en Israel se morían de hambre. Se morían de hambre. Es lo que pasa con los niños en China cuando mueren los padres. Yo no sé si usted sabe, cuando mueren los padres de un niño en China, ese niño, ningún familiar lo reclama.
nadie se hace cargo, porque hay leyes en China que solamente se puede tener un hijo. Entonces, ¿cómo viven esos niños? Viven en la calle, de la limosna de la gente. Y eso pasaba con la vida en Israel cuando no tenían hijos. Así que esta mujer lloraba no solo porque había perdido un hijo, sino porque además iba a morir de hambre. Iba a tener que vivir de la limosna. Entonces cuando Jesús lo ve, detiene el carro. Oye, a mí una de las cosas que más me cuesta es ir al cementerio y hacer un servicio, porque no veo en la Biblia ninguna palabra de Jesús enseñando cómo hacer un funeral. Porque cuando había un funeral y llegaba Jesús, se acababa el funeral. ¿Sí o no? O sea, la fe tiene una dimensión, iglesia, que nosotros no podemos comprender en nuestra mente humana. El pueblo de Israel fue sacado de Egipto y puesto en el desierto. Yo le hago una pregunta. ¿Usted cree que alguno ahí dudaba que Dios era real? Todos los días se levantaban en la mañana y había maná. Un día llegó Moisés con unas tablas escritas que eran las tablas de la ley. Yo estoy seguro que no había ningún israelita que pensara que Moisés había escrito esas tablas de la ley. Ninguno. El problema es que un día tomaron todo el oro, hicieron un becerro y dijeron, este es el Dios que nos sacó de Egipto. El problema fue cuando ellos naturalizaron a Dios. El problema es cuando pescaron a Dios y lo hicieron algo natural. Y eso es lo que pasa con nosotros muchas veces. Hacemos de Dios algo natural. El libro de Hebreos habla acerca de los israelitas que salieron de Egipto. Mire lo que dice Hebreos 4.2. Tómelo para usted. Dice, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, como a ellos. ¿A quiénes eran ellos? Diga conmigo, a los israelitas. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó, escuche bien, el oír la palabra, por no oír acompañada de fe en las que lo oyeron. ¿La entendió? ¿La leyó? Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en las que la oyeron. O sea, todos ellos tenían la palabra de Dios. Todos creyeron que era verdad. Pero eso no es lo mismo que fe. Todos la oyeron, todos la creyeron, pero eso no es lo mismo que fe. No sé si es un poco complejo. Yo prometo que en las siguientes semanas seguiré hablando de fe para que nos adentremos más profundamente en esto y podamos comprender un poco más. Solo Josué y Caleb pudieron pasar la tierra prometida. Solo ellos pudieron experimentar la grandeza de la salvación. Amén. Escúcheme bien y quiero terminar con esto. Dios no está tratando de enseñarnos lecciones que afecten la manera en que actuamos. Él está tratando de formar la naturaleza de Cristo en nuestra vida, a fin de cambiar lo que usted y yo somos. Amén. Él no está tratando de enseñarnos una lección que afecte nuestra vida. Ay, esto podría servirme. No, lo que Él está haciendo es formando su naturaleza, la naturaleza de Cristo en nosotros. Amén. Porque eso es lo único que puede cambiarnos. No hay nada más. Usted no cambia por algo que se le ha enseñado. No cambia. Hay un dicho popular que dice que aunque ¿cómo era? La mona se vista de seda, mona queda. O sea, uno no cambia por lo que se le enseña. Hay mucha gente que está reprimida producto de enseñanzas o de estructuras sociales. La única manera que usted y yo cambiemos
es que Cristo venga a crecer en nosotros. Amén. Amén. Cuando el Señor se nos revela. O sea, el Señor tiene que revelarse a tu vida para que podamos cambiar. Dios no viene a enseñarnos una lección más. El Señor viene a hacer sustancia en nosotros. Amén. 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 El cambio vendrá porque la vida de Cristo está siendo formada en nosotros. Y nos terminaremos convirtiéndonos en una expresión de Cristo. Amén. Usted y yo tenemos que transformarnos en la expresión de Cristo. Expresarle a Él. Amén. Quiero invitarle a cerrar sus ojos un momento. Padre, en el nombre de Jesús. Señor, es tan difícil para nosotros entender la dimensión real de la fe. Porque por años hemos sido enseñados, Señor, que tenemos que creer con fe. Pero la fe no viene de nosotros, Señor. Nosotros no somos capaces de producir fe. La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Señor, la fe es una persona, y es Jesucristo en nosotros. Amén. Señor, queremos algún día ser contados, como en el libro de los Hebreos capítulo 11, como un héroe de la fe. Señor, que podamos entrar en esa dimensión de la fe, que nos catapulte, Señor. Padre, para que la gente que no está creyendo en ti, por tus palabras, como decía ahí, tu palabra, Señor, puedan creer por tus obras. Señor, que cuando nos enfrentemos a situaciones, a enfermedades, Señor, podamos declarar con fe y ver el milagro. Señor, no tenemos, porque no está sustentado en nosotros, está sustentado en ti, Señor. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, oramos, Señor, para que te reveles a nuestro espíritu. Señor, no queremos, Señor amado, estar aprendiendo y aprendiendo y aprendiendo de tu palabra por años y años, Señor, sino que un pequeño resplandor de tu gloria, una pequeña luz en nuestro corazón, Señor, puede cambiar toda nuestra vida. Señor, yo no quiero entender las cosas con mi mente natural, ni verlas con mis ojos naturales, Señor, sino con los ojos del Espíritu. Que sean abiertos los ojos de nuestro entendimiento, dice tu palabra, Señor, para que podamos ver todo lo que tú tienes con nosotros y para nosotros, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias. Gracias, Señor, por tu palabra que es viva y es eficaz. Y oro, Señor, para que esta palabra pueda producir fruto al 30, al 60 y al 100 por uno en la vida de cada uno de nosotros, Señor. Que a lo mejor lo que no hemos comprendido hoy, Señor, en la noche del día de hoy, mañana, esta semana, tú te reveles a nuestra vida de una manera sobrenatural, Padre. En el nombre poderoso de Jesucristo. Y la iglesia dice, amén. Denle un aplauso fuerte a Jesucristo.